Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar sobre la propiedad grid de CSS. Con ella podemos hacer una especie de rejilla como esta, formada por filas y columnas, en la cual vamos a poder ubicar con mucho más facilidad nuestros elementos HTML. Para crear este grid, lo primero que necesitamos es un contenedor. Y para ello voy a crear un div con la clase gridContainer, dentro del cual voy a colocar otros 9 divs a los que le podemos poner como contenido los números del 1 al 9. Refrescamos y lo vemos. Nuestro siguiente paso será enlazar la hoja de CSS con la etiqueta link, que en mi caso he creado previamente en la carpeta CSS del proyecto. En ella lo primero que voy a hacer es limpiar las propiedades de CSS que trae el navegador por defecto. Y a continuación vamos a darle estilo a nuestro grid container. Lo primero que vamos a colocar es la propiedad display grid. En segundo lugar, colocaremos la propiedad grid template columns con 3 valores, porque vamos a hacer 3 columnas. En este caso, los 3 valores que vamos a colocar son auto, auto y auto, de manera tal que el grid calculará automáticamente el ancho de cada una de las columnas. Además, vamos a agregarle un background color light blue para poder ver los divs y un padding de 10 px. Refrescamos y lo vemos. Automáticamente hemos obtenido 3 columnas en nuestra página. Ahora podemos darle estilo a los divs que están dentro del grid container. Y para ello me voy a valer del selector de hijos, colocando el símbolo de mayor que y div. De esta forma seleccionamos todos los divs que están dentro de la clase de grid container. Ahora vamos a darle un background color rosa claro, refrescamos y ahí está. Sin embargo, no se ven del todo bien. ¿Qué te parece si le colocamos también un borde sólido gris de un px a cada uno de ellos? Perfecto, ahora vamos a darle un padding de 10 px, un font size de 2 rem y vamos a alinear el texto en el centro. Y de esta forma tan sencilla hemos obtenido una rejilla de 3 por 3. A continuación podemos separar un poco los elementos colocando la propiedad rowGap en el div container. Esta propiedad nos permite insertar un espacio entre las filas. Vamos a darle unos 50 px. Refrescamos y observa cómo ha aparecido el espacio entre las líneas. Esto mismo podemos hacerlo igualmente para las columnas utilizando la propiedad columnGap. Vamos a ponerle igualmente 50 px, refrescamos y observa cómo aparece el espacio entre las columnas. En este caso hemos decidido poner los mismos espacios tanto en fila como en columna, con lo cual podemos comentar estas dos propiedades y colocar simplemente la propiedad gap con 50 px. Vamos a cambiar los 50 px por 20 px para notar la diferencia. Observa también que esta propiedad sirve de igual forma si quisiéramos poner márgenes distintos entre las filas y las columnas. Simplemente debemos darle dos valores de px, por ejemplo, en este caso. 50 px para las filas y 20 px para las columnas. Y en este momento puedes estar pensando, ¿y qué sucede si no quiero que los divs ocupen todo el ancho de cada una de las columnas? En este caso nos podemos valer de la propiedad Justify Content, que nos va a servir, igual que nos servía en el Flexbox, para centrar los elementos en el contenedor. Vamos a colocarle el valor center, refrescamos y observa cómo se han acomodado los divs en el centro de la pantalla. Y al igual que en el Flexbox, también contamos con los distintos valores para esta propiedad, como por ejemplo el Space Around. Vamos a probarla, refrescamos y observa la diferencia. Los elementos se han distribuido dejando espacio alrededor de cada uno de ellos. Probemos también con el Space Between y observa cómo las columnas primera y tercera se han pegado a los bordes del contenedor. Nos queda por probar el valor Space Evenly. Lo aplicamos y observa cómo ahora entre todas las columnas hay exactamente el mismo espacio alrededor. Y como habrás notado, la propiedad Justify Content se encarga de alinearlos horizontalmente dentro del contenedor. Vamos a cambiar el alto de este contenedor y vamos a darle 550 px. Esto lo hacemos para que al utilizar la propiedad Align Content, que vamos a utilizar ahora, se note la diferencia. Coloquemos el valor center
Y al refrescar, observa cómo los elementos se han centrado verticalmente dentro del contenedor azul. De igual forma, podemos probar las diferentes alineaciones cambiando el valor de la propiedad a Space Around o Space Between, e incluso, ¿por qué no?, Space Evenly. A continuación, vamos a comentar estas dos propiedades para que veas una nueva propiedad de CSS que nos permite hacer lo mismo en una sola línea, que es la propiedad Place Content, a la que podemos ponerle un solo valor Space Evenly, como en este caso, para que lo aplique tanto horizontal como verticalmente. Pero además podemos también colocarle diferentes valores, por ejemplo, un end y un space evenly. Y observa que en este caso el end se lo aplica a la alineación vertical y el space evenly lo aplica a la alineación horizontal, es decir, que corresponde al justify content. Otra cosa muy interesante que podemos hacer es cambiar el ancho de las columnas. Por ejemplo, cambiando los valores de auto por distintos valores fijos, como 80px, 200px y 500px. Al refrescar, observa que la tercera columna ocupa más espacio que las otras dos. Sin embargo, si maximizamos la ventana, podemos ver que el diseño no es responsive, es decir, ocupa el tamaño fijo que le hemos dado, pero no se adapta al tamaño de la ventana. Esta situación podemos resolverla utilizando unidades relativas en lugar de utilizar píxeles, como por ejemplo un FR, 2FR y 3FR, que lo que significa es que ocupa una fracción, dos fracciones o tres fracciones de la ventana gráfica del navegador, lo que hará que al hacer más grande o más pequeña la ventana del navegador, los divs se adecúen al espacio disponible. Vale, entonces puede que ahora te estés preguntando qué sucede si yo necesito que un div ocupe más de una columna. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a crear una clase ítem a la que le colocaremos dos propiedades. La propiedad gridColumnStart en 1 y gridColumnEnd en 3. Esto le va a indicar al div al que coloquemos esta clase que debe comenzar en la columna 1 y terminar en la columna 3. Ahora iremos a nuestro HTML y le vamos a colocar la clase item al div número 1. Y al refrescar, observa cómo este div ahora ocupa dos columnas del grid, desde la columna 1 hasta la columna 3. También podemos hacer que el div número 1 ocupe toda la primera fila, simplemente colocando el grid column en 4. También es posible que estas dos propiedades las fusionemos en una sola. Para ello vamos a comentar las dos líneas anteriores y colocaremos la propiedad gridColumn con su valor 1/span 2, lo que significa que irá desde la columna 1 y se expandirá hasta la columna número 2. De esta forma también podríamos hacer que el div número 1 ocupara las tres columnas simplemente cambiando el 2 por un 3. Otra forma de escribir el valor de esta propiedad es simplemente colocando una fracción. En este caso, un cuarto sería el equivalente para que el div 1 ocupe toda la fila superior, es decir, las tres columnas. Estas propiedades que le hemos aplicado a las columnas también existen para las filas. Así que vamos a hacer un grid row start y un grid row end para que un div ocupe más de una fila. Por ejemplo, de la fila 1 a la fila 3. Refrescamos y lo vemos. Comentemos nuevamente estas dos líneas y probemos la versión abreviada de la propiedad para obtener el mismo resultado. Por último, vamos a darle el valor de un cuarto y observa cómo el div 1 ahora ocupa tres filas de la rejilla. Otra propiedad que podemos utilizar es el grid area. Para ello vamos a crear una clase item4 y le vamos a dar la propiedad grid area con los valores 1, 2, 3, 2. Ahora vayamos al HTML y vamos a colocarle esta clase al div número 4. Refrescamos y observa lo que sucede. Hemos hecho que el div número 4 vaya desde la fila 1, columna 2, hasta la fila 3, columna 2. Otra cosa muy interesante que podemos hacer es usar un grid template areas. Veamos cómo hacerlo. Vamos a eliminar el CSS que hemos colocado, vayamos a nuestro HTML y vamos a colocar 5 nuevos divs.
a los que les vamos a poner la clase ítem 1, ítem 2, hasta ítem 5. Así que me voy a valer del atajo del dólar por 5. Refrescamos y lo tenemos. De vuelta en nuestro CSS vamos a comentar la línea del Grid Template Columns y también vamos a comentar la línea en la que cambiábamos el alto del contenedor. Refrescamos y ahora vemos que todos los divs se apilan uno debajo del otro. Y ahora vamos a hacer uso de la maravillosa propiedad Grid Template Areas, a la que le vamos a poner entre comillas header, header, header. Esto hará que tengamos 3 columnas para el header de nuestra página. Ahora solo tenemos que darle a la clase item1, que es el primer div, el div número 1, la propiedad grid area y la palabra header. Y observa cómo ahora el div 1 ocupa las 3 columnas. Ahora solo tenemos que comentar el place content para hacer que los contenedores dejen de estar centrados. Refrescamos y observa cómo ahora se ajustan al tamaño de la página. Genial. Y ahora vamos a ver la potencia de esta propiedad en su pleno esplendor, porque vamos a colocar una segunda línea debajo del header, 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 donde colocaremos main, main y aside, dejando así 2 columnas para el main y una para la side. Y por último agregaremos una tercera línea con la palabra footer 3 veces. Footer, 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 para indicar que el footer va a ocupar toda la línea inferior. Perfecto, de esta forma tan sencilla hemos hecho el diagrama de nuestra página. Ahora solo nos queda agregar las clases correspondientes a los ítems que nos faltan. Así que vamos a duplicar el código usando el atajo de teclado y colocamos al ítem 2 el grid area main, al ítem 3 el grid area aside y al ítem 4 el grid area footer. Refrescamos y ya tenemos los contenedores de nuestra página. Observa que nos ha sobrado el div 5, así que vamos a ir al HTML y vamos a eliminarlo. Y listo, ya tenemos los contenedores para colocar nuestros elementos HTML. Y en este momento vale la pena resaltar que para que el Grid Template Areas funcione correctamente, debe ser coherente colocando las etiquetas. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos un ejemplo. Volvamos a colocar el div 5 y vamos a ir al CSS y agreguemos un apartado left para crear una columna en la parte izquierda del main. A continuación vamos a crear la clase item 5 y al ítem 4 le pondremos el left y al ítem 5 vamos a ponerle el footer. Y al refrescar, observa lo que sucede. Solamente nos aparece un div. Y el motivo se debe a que le hemos dado en el header 3 etiquetas, pero en la segunda línea hemos colocado 4, lo que hace que el Grid Template Areas no funcione como debería. Para solucionarlo, simplemente debemos eliminar uno de los main. Es decir, es importante que coloques el mismo número de etiquetas en cada línea del template. Otra solución podría haber sido agregar una palabra header en la primera línea, el main lo volvemos a colocar y una palabra footer en la última. De esta forma tenemos 4 etiquetas en cada línea del template areas. Refrescamos y listo, hemos obtenido el resultado que estábamos buscando. Y con esto hemos visto la propiedad grid de CSS. Ahora te invito a que programes algo, diviértete en el proceso y nos vemos en la próxima clase.